Una de las manifestaciones más extremas de la violencia de género es la violencia sexual, cuyo origen se remonta hacia los orígenes de nuestra civilización. Hoy en día, los casos de femicidios en nuestro país no disminuyen y por lo tanto se hace urgente que como sociedad conversemos y nos hagamos cargo de este problema para frenarlo en conjunto. En este nuevo capítulo de Mil Voces me reuniré con Janet Llanes, abogada del Centro de Atención Reparatoria a Mujeres Víctimas de Agresiones Sexuales, con María José Guerrero, presidenta del Observatorio contra el Acoso Chile, y también con Soledad Rojas, coordinadora nacional de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, para descubrir esta cruda realidad y evaluar si estamos avanzando o no. ¿Qué implica este tipo de violencia y por qué debiese ser una prioridad de nuestro desarrollo como país? ¿Hacia dónde debiéramos enfocarnos para alcanzar rápidamente un cambio efectivo? Y quizás lo último, pero también lo más importante, ¿cuánto tiempo más debemos esperar para que como sociedad entendamos que el machismo efectivamente mata? Partamos por lo más básico. ¿Qué es la violencia sexual? La violencia sexual, desde mi punto de vista, es una vulneración de los derechos humanos y también constituyen actos o tentativas de actos que tienen que ver con coercionar la corporalidad de un otro o de una otra. Perfecto. Y eso siempre en función de una relación de dominación, de una relación asimétrica donde un otro ejerce sobre otra persona una relación de subordinación. La violencia sexual es una agresión o un abuso en el cual no hay ningún consentimiento por parte de la mujer que lo recibe, ¿no? Habitualmente sí tiene una connotación sexual, va desde diferentes actitudes en la calle, miradas lascivas, tocaciones que nadie ha solicitado, Claro. o comentarios que nadie ha solicitado, hasta otras ya más invasivas del cuerpo, ¿no? Hasta la violación. ¿Y por qué tiene que ver con el consentimiento? No solamente en términos inmediatos, así como previo, ¿no es cierto? Usted dijo que sí, dijo que no, Claro. sino que el consentimiento en términos del desarrollo de la relación humana. Nosotros vamos consintiendo los procesos de amistades, ¿no es cierto? Con tu vecino, con tu conserje, con tu pareja. Son procesos de consentimiento. El consentimiento no es en un punto y luego ya te tienes que bancar el consentimiento completamente. Tiene que ver con mucho mito. Claro. Y lo que nos han enseñado el consentimiento, por ejemplo, lo que es cuando las mujeres decimos que no, queremos decir que sí. Hay gente por Twitter que despecta en todo, ¿no es cierto? Pone, no sé, mueren más hombres al año que mujeres, pero nosotras se nos violenta por ser mujeres, ¿no? El tema es que los hombres se matan entre ellos. O sea, la costumbre de matar es una costumbre de la cultura masculina. Los hombres se matan entre ellos y de paso matan mujeres. Ese es el tema, ¿no? Exacto. Pero a las mujeres las matan en un ejercicio de poder, evidentemente, en un ejercicio de poder sobre los cuerpos y las vidas de nosotras. Fíjate que igual se calcula que solo llega a denunciarse un 20% de la violencia sexual que ocurre. ¿Solo un 20%? Sí, queda totalmente subsumida. Y afecta, no hablamos de la violencia sexual a las niñas, ¿no? Que son ejecutadas perpetradas por parientes, por sus padres muchas veces. Bueno, sus es donde abuelos. más se da, ¿no? Y ahí, quizás por eso entonces que se calcula que es solo el 20%. No, en general, porque hay tantos factores que influyen entre la vergüenza de las mujeres, un montón de otras cosas, ¿no? ¿Hay miedo también? Miedo también. Si yo salgo con un amigo y tomamos mucho y bailamos hasta tarde y todo, y si él se va borracho en una micro, mi temor es que a él lo asalten. Si una amiga se va borracha en una micro, mi temor, o en un Uber, o en un taxi, o lo que Claro. sea, mi temor es que a ella la violen, por ejemplo. Entonces los efectos tienen que ver Qué loco. con cómo nos configuramos con un temor impresionante en general a los hombres. Este hombre siempre puede ser un violador, ¿no es cierto?, al final del día. Y los síntomas de estrés postraumático específico de cada experiencia. Pensemos que las niñas en Chile, por ejemplo, el acoso sexual callejero lo empiezan a recibir en un promedio peak desde los 12 años. Con una frecuencia en el 50% de los casos, por lo menos una vez a la semana. Desde los 12 hasta los 25, pudiste haber recibido más de 600 actos de acoso sexual callejero. Muchas veces se responsabiliza a la mujer o a los cuerpos feminizados, ¿cierto?, de estar en determinados lugares y de
como exponerse a situaciones riesgosas, y con ese discurso, ¿cierto? Lo que estamos haciendo es disminuir la responsabilidad de los agresores, ¿cierto? Finalmente, que son los responsables de la violencia sexual, y responsabilizamos a las víctimas o a las mujeres. Cualquier mujer es susceptible de ser violentada sexualmente, a propósito de que históricamente y estructuralmente también hemos estado situadas en una subordinación masculina. Lo que se espera de una mujer que ha sido, o de una mujer o de un cuerpo feminizado que ha sido víctima de violencia sexual, es que responda, ¿cierto?, a los mitos asociados a un daño generado por esta violencia sexual. Es decir, una mujer callada, una mujer sumisa, una mujer que no llora, una mujer que se mantiene en una situación de pasividad post-agresión, que no se quiere levantar, ¿cierto?, que no se quiere bañar. Y por lo tanto, eso implica estereotipar a las mujeres también y situarlas en una categoría de víctima ideal, que es lo que espera el sistema de ellas. El grado de violencia más feroz hacia una mujer después del asesinato es la violencia sexual. Entonces, como que es tan evidentemente violencia que me parece más extraño y me deja perpleja sentir que no hay una verdadera sanción hacia algo que es tan grave, que le pueda arruinar la vida a una persona. Generalmente se parte por cuestionar a la mujer, y ahí es donde está quizás donde damos quizás en el clavo, ¿no? Que al final todo parte de que la palabra de la mujer sigue valiendo menos en esta sociedad. ¿Cómo están preparados los servicios para atender a las personas que son víctimas de violencia sexual? Desde Carabineros, pasando por el servicio médico legal. Lamentablemente hay una mala preparación, pero hay una mala preparación porque hemos hablado bastante de educación no sexista en las universidades, centros de formación técnica, institutos, Claro. etcétera, pero hay un lado que estamos dejando completamente en la oscuridad. ¿Qué pasa con la formación de carabineros y carabineras de Chile, que no estamos pidiendo ahí también educación no sexista? ¿Qué pasa que solamente estamos pidiendo una capacitación de 2 horitas? ¿No es cierto? Aquí hay algo transversal. Si pedimos un enfoque de derecho humano, también podemos exigir un enfoque de género transversal que finalmente responda a que si van a hacer una denuncia por acoso sexual callejero, por violación, por violencia intrafamiliar, no revictimicen, no digan así como, bueno, usted tráigame la prueba con el nombre, el RUT, la dirección de la persona. Claro, y recién que eso, ahí podemos hacer algo. Claro, y que eso además está faltando a tus deberes, eso no es así. Si te roban el teléfono en el Paseo Ahumada, tú podías hacer la denuncia y tú no sabes quién es y te la van a tomar igual. Lo que ha ocurrido en diferentes lugares en términos de preguntar si la víctima quería o no quería, si le gustaba o no le gustaba fuerte, pedirle más medios probatorios de los que se exigen en cualquier tipo de delito, cuestionar su vida sexual, ¿no es cierto? En el Estado de Chile no existe el concepto de violencia hacia las mujeres. No hay una legislación integral que comprenda que la violencia tiene diferentes manifestaciones, pero que responden a un mismo patrón, ¿no? Cultural, de dominación, de apropiación de los cuerpos de las mujeres por parte de los hombres que las violentan, ¿no? O sea, lo primero que se legisla en Chile es violencia intrafamiliar, circunscribiendo el problema como si fuese un problema de familia, porque a las mujeres no se nos concibe más allá del rol de familia. Y entonces ha sido muy difícil, ha sido un largo camino para ir develando que, bueno, la violencia hacia las mujeres tiene muchas manifestaciones. Ha habido juicio donde las peritas del Servicio Médico Legal han señalado que posterior a una violación, en un 80% de las mujeres no quedan lesiones físicas a nivel genital. Chile está al debe, ¿cierto?, en este sistema jurídico respecto a empezar a eliminar el énfasis que se le da a la prueba pericial o la prueba biológica, y es necesario, por este tipo de delitos, por este tipo de violencia, ir a la prueba de contexto. La prueba de contexto tiene que ver con ir mirando la situación de esa mujer o ese cuerpo feminizado agredida. No es lo mismo ser una mujer agredida migrante, ¿cierto?, que una mujer de este país. Claro. No es lo mismo una mujer de una clase social alta a una mujer pobre que depende probablemente de su agresor. Entonces es no solamente mirar el tipo de delito, el tipo penal y los requisitos de ese tipo penal, sino que ir mirando
el contexto social y cultural en el que se mueve esa mujer que ha sido víctima de una agresión sexual. Y también indagar en los motivos de su incapacidad para oponerse, en los motivos de por qué ella ha silenciado esa situación. Educar sobre feminismo, educar sobre derechos sexuales y reproductivos nos va a ayudar realmente a tener un sistema que esté más preparado para aportar a que esas mujeres que han sido agredidas y violentadas puedan salir adelante, así de sencillo. O sea, personas a las cuales sus derechos más fundamentales han sido violentados, ¿no es cierto?, tengan la ayuda del Estado como corresponde, y no solo del Estado, sino que de la sociedad completa. Es tan importante que la palabra de la mujer sea escuchada, que nosotras también nos organicemos, que nosotras nos protejamos y no dudemos de la otra porque fue violentada por una pareja, o porque es más pobre, o porque no tiene la misma nacionalidad que yo, o incluso porque es una trabajadora sexual. Con estas legislaciones punitivas no vamos a llegar a un cambio. Son herramientas. Perfecto. Tenemos que dejar eso súper claro. No pensamos que con la ley del acoso callejero, con una ley más fuerte del femicidio, lo que sea, vamos a llegar a un cambio. O sea, no es un tema de regular la punitividad y meter a gente presa. Tenemos que apuntar a educación no sexista. Tenemos que apuntar desde ahí, porque es lo que nos estamos criando. Estas leyes vienen a, entre comillas, solucionar lo que ya se rompió. Es la consecuencia de esta educación. Cómo se nos enseña completamente de manera distinta y con valoraciones distintas. Si nos crían de manera tan diferente, ¿cómo podemos ser iguales? Son muy importantes las organizaciones de base. O sea, que esa mujer cuente con redes de apoyo, no solamente con redes familiares, porque a veces las propias familias, ¿cierto?, no son redes de apoyo. Pueden ser compañeras de trabajo, pueden ser amigas de la universidad, amigas del barrio, o incluso mujeres que también han vivenciado lo mismo que esta mujer que sufrió una agresión. Claro. Más que aumentar las penas, ¿cierto?, o las leyes, que desde mi punto de vista no tienen un efecto real, hay que volver a lo comunitario, hay que volver a la organización comunitaria, que estas mujeres que han sido agredidas puedan entrar en contacto con una otra que la pueda abrazar, ¿cierto?, y que la pueda acompañar. Constatamos que hay mayor conciencia en las mujeres, o sea, si vemos todo Entre lo que nosotras sí. Sí, y más masivamente, o sea, piensa tú todo lo que pasó el año pasado con las tomas feministas en las universidades, Claro, o sea, sí. por primera vez las mujeres toman las universidades para denunciar precisamente el abuso sexual y el abuso de poder por parte de profesores, y no solo de profesores, sino que también muchas veces de sus propios pares. Y entonces, bueno, esas tomas feministas que fueron masivas, fueron en todo el país, en las universidades, Ajá. está mostrando que hay un mayor nivel de conciencia de las mujeres y una mayor disposición a no aceptar la violencia como pasaba antes, más desapercibida, ¿no? Y por eso hablamos de sobreviviente en el sentido de que, si bien es un hecho traumático, es una experiencia muy violenta, no podemos desconocer las herramientas que tienen las mujeres para avanzar en la vida y avanzar a otro ciclo vital, y no quedarse en esa situación traumática, ni estereotipada de víctima para siempre. Sí creo que hay mayor condiciones porque las feministas nos hemos dado cuenta, incluso nosotras mismas, que somos sujetas políticas importantes y que podemos parar la Alameda. Y se nos está escuchando ya Y también, claro, ¿no? y que nos tienen que escuchar, y que no solamente nos tienen que escuchar de forma asistencialista, sino que tenemos que sentarnos a la mesa a tomar las decisiones en conjunto. Y que ya las banderas no son solamente políticas, no sacamos nada con tener una educación gratuita y pedir que sea de calidad si no es no sexista, si sigue siendo machista, si las aulas se sigue reproduciendo todas estas violencias, y que estas violencias de género, las violencias sexuales, las violencias simbólicas, son banderas de lucha para parar un país. Y hoy día, sí o sí, perdón, pero nos van a tener que escuchar. Finalmente se terminan uniendo todos los temas que hemos conversado, digamos. Porque desde que nacemos, es decir, con la violencia obstétrica, hasta que pasamos por
por una deficiente educación, ¿no es cierto? Como que se me empiezan a cruzar todos los temas y todos se unen hacia que terminamos entonces aceptando, normalizando las violencias sexuales. Y ahí entonces donde uno mira hacia atrás y dice, el trabajo es largo y tenemos que seguir, queda mucho camino por delante.